Estamos de vuelta y hoy abrimos otro expediente de Telediario. Hasta que la muerte los separe. Conozca las huellas de la violencia intrafamiliar. Lo que un día empezó como un piropo, cambió al grito. Tengo hambre, necesito comer más. Que un día fue una caricia, cambió al golpe. Lo que un día fue amor, cambió a odio. Llegar de blanco a un altar, para muchas mujeres, es un final feliz, pero para otros es tan solo el inicio de una verdadera pesadilla. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Amén. Por diversas circunstancias del destino, muchas guatemaltecas han vivido el dolor, el sufrimiento, en carne propia. Aquel que un día les juró amarlas y respetarlas. Hasta que la muerte los separe. Dramatización. Como cualquier relación al inicio, todo fue amor, respeto y sinceridad. Pero el destacarse como bombera y activista, defensora de la mujer, provocó un cambio. Él decía que jamás la mujer podía ser superior al hombre, y cómo era eso de que yo iba a ser, tener una posición que le correspondía a él como hombre. Esa era una de las situaciones por las que cambió la situación, una especie de celos profesionales. Pero a finales de 2014 la situación empeoró. Entonces el día 18 de diciembre del año pasado yo fui víctima de un ataque armado en mi propia casa, donde yo recibí 4 impactos de bala, los cuales por poco me cuestan la vida. Tras salir del hospital, regresó a su hogar para enfrentarse a lo peor. Regresó a la casa, empezó a violentarme físicamente, verbalmente, y me confesó que él me había atacado con el arma. Pues hasta ahí es lo que se espera, ¿verdad? Cuando una persona es víctima de violencia. Él me amenazaba con asesinar a mis 4 hijos. A partir del 15 de enero, todo cambió. Su conviviente la secuestró en su propia casa, bajo fuertes amenazas de asesinar a sus hijos, al prohibir su salida, y le cortó todo tipo de comunicación hasta llevarla a una tortura. Él me obligaba a consumir sus heces fecales. Y cuando yo me descompensaba porque soy diabética y yo tenía demasiada sed, yo le pedía un vaso de agua, él agarraba un vaso, orinaba y me daba la orina. Por el solo hecho de no querer estar con él. Ese fue mi delito. Dramatización. En total, 26 días de tortura y agonía. Un día, dudando yo de las palabras de él, de que él tenía complicidad con otras personas, le dije yo que yo no creía que él tuviera más gente detrás de esto. Entonces dijo, te voy a dar una lección y te voy a enseñar que sí. Y él mismo ingresó 2 personas más a mi casa para que abusaran sexualmente de mi persona. Pero el 10 de febrero, fecha en la que su esposo le advirtió que moriría, una hija se percató de lo que estaba sucediendo, por lo que alertó a las autoridades, logrando su rescate. Digo, estas cicatrices las voy a llevar para siempre y estas ya están, pero las que yo llevo adentro son tan profundas que yo no sé si yo logre superarlo. Hoy, Teresa se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No es justo. Nada justifica. Mi familia fue destruida, mi trabajo en la comunidad, abandoné mi casa, salí únicamente con lo que yo tenía puesto. Yo no puedo volver allá porque temo que en determinado momento estas personas que estaban con él regresen a acabar conmigo.
Pero como estos casos se pueden contar cientos o miles, en un país donde para expertos la violencia intrafamiliar se da en 7 de cada 10 hogares, pero solo en 4 de ellos se denuncia. Al analizar este delito, la mujer ha tenido un proceso de degradación histórica, formando como punto de partida un estado patriarcal en el que se busca dominar a otros para mantener el control. En el caso de la violencia intrafamiliar, en su mayoría de un hombre hacia su esposa. No servís para nada, al final no trabajás, el que pone el pisto soy yo, ¿verdad? Vos solo en la casa te mantenés, en fin. Entonces, psicológicamente la mujer termina aceptando esa condición de inferioridad, ¿verdad? De ser subordinada a, y esto le permite al hombre imponer y a la mujer sufrir las consecuencias, entendiendo que es parte de su naturaleza. Situación respaldada por una formación machista avalada por un Ministerio de Educación. Como muestra, las estudiantes reciben la materia de hogar, donde se les enseña a cocinar, coser o tejer, mientras el varón recibe artes industriales, con actividades como carpintería o herrería. Vamos a seguir formando ciudadanos dependientes porque no los estamos dándoles el mensaje que hombres y mujeres son iguales y que tienen igualdad de capacidades, igualdad de oportunidades y que por lo tanto la mujer puede ser mecánica y puede ser piloto como el hombre puede quedarse en casa, cuidar a los hijos y cocinarles. Este sumado a otros ejemplos de desigualdad entre hombre y mujer, se avala la violencia doméstica. Por eso ¿de qué nos espantamos de que haya tanta violencia? Si el Estado que tenemos es un Estado violento, porque un Estado que no le da salud a su pueblo, educación a su pueblo, comida a su pueblo, eso se llama violencia estructural, es un Estado que violenta a la sociedad desde la forma en que está conformada. Como ejemplo, el Ministerio Público carece de una fiscalía o unidad de violencia intrafamiliar. Contrario, confirma que es uno de los delitos más denunciados en el país, 56.000 cada año, con un subregistro mayor a los 100.000 casos. En su mayoría no se denuncian en el interior del país, en parte por el mismo sometimiento histórico. Esto se ve muy enraizado, entonces sigue siendo la dependencia económica, la dependencia afectiva, las principales bases para que la mujer, digamos, no denuncie. Reportes policiales confirman que entre enero y febrero de 2015 se ha capturado a 340 personas por violencia contra la mujer, pero existen 800 órdenes de capturas aún pendiente, lo que para algunos demuestra que el sistema de seguridad y justicia es muy lento, pues la víctima espera hasta 2 o 3 años para llegar a una sentencia. Digamos, el 110 se tarda hasta 1 hora, si uno tiene suerte, en que se apersone la patrulla para ir a ver qué pasó. Fiscales pues todavía se tardan muchísimo en investigar los casos y en pedir la orden de captura. A veces tienen todo, pero en donde nos tardamos es la orden de captura. Gobernación confirma que en los últimos 3 años se ha dado la mayor cantidad de capturas por este tipo de delitos. No es fácil, pero es un tema que en la medida en que vamos avanzando, históricamente, del 2012, 13 y 14 son los años del mayor número de capturas ejecutadas por violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. Como estrategia, Gobernación implementa los operativos de identificación, teniendo como referencia una base de datos electrónica, donde se detalla las órdenes de capturas pendientes, aunque capturar a quienes cometen violencia intrafamiliar pasa a un segundo plano. Entonces la prioridad número 1 son los delitos contra la vida, la prioridad número 2 son las agresiones contra las personas, porque se está poniendo en riesgo la integridad física. En esa segunda categoría entran, ¿verdad? Pero al llegar a los tribunales de justicia se revela que por violencia intrafamiliar casi no se dictan sentencias, pues se dan más criterios de oportunidad, lo que quiere decir que el agresor busca un arreglo para no ir a prisión. Se liga proceso también al agresor, pero se le deja libre, aunque haya golpeado, aunque se haya demostrado que cometió violencia intrafamiliar, se le deja libre solo para venir a firmar un libro y se sigue llevando un proceso que
posiblemente dure hasta 1 año en la investigación. Dos señoras que perdieron un ojo como consecuencia de la agresión física que sufrieron por parte de su conviviente. Prevención, porque si no nos alcanzaría, ni teniendo un policía para cada familia no nos alcanzaría, ¿verdad?